Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con la primera parte de la jornada 24 de la Liga F, una jornada 24 que comenzó en el día de ayer con un Badalona 3, Alhama 2, victoria para el equipo catalán, segunda consecutiva, y el Alhama, que pese a que peleó, estuvo cerca de puntuar, encaja su decimosexta derrota consecutiva y aún pueden mantener la categoría, pese a toda esta malísima racha. De momento, a falta de que juegue hoy el Dux Logroño, están a solo un punto de salvación, porque por debajo tampoco consiguen ganar el Levante, así que siguen por encima de las murcianas en un partido en el que creo que pudieron merecer más. El Badalona estuvo en el marcador todo el rato por delante, pero le pasó algo raro en ellas, que es no verlas cómodas con una ventaja a favor. Y finalmente, pues sí que llegaron la victoria, otra vez con una gran Insipinillos, con gol de asistencia, pero el Badalona la verdad es que sufrió bastante ante una Lama que parece que ha mejorado las últimas semanas, pero de momento no le da para sumar puntos. Sí, efectivamente, estamos viendo al conjunto murciano bastante más cómodo en los últimos partidos. En esta ocasión, pues, como bien has dicho, no pudo ponerse por delante en el marcador en ningún momento, pero sí que anotó dos goles, que era algo que también les echábamos en Ujú. falta durante varias jornadas anteriores. Contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, sí que rompieron esa racha de todavía no haber marcado en el 2026 y se vio, pues eso, una Lama que sí que tuvo ocasiones, o sea, oportunidades para poder terminar el partido con la victoria, pero en esta ocasión, pues eso, fue remando contracorriente en todo momento ante un Badalona que cometió algunos errores que, como bien dices, no estuvo cómodo y al final del partido se vio mucho, o sea, porque el 3-2 definitivo llega en el minuto 92, en el tiempo ya añadido, que de hecho fue bastante largo, si no recuerdo mal, Sí. de 11 minutos extra. Entonces se vio, pues eso, que en los últimos ya 10 minutos el Badalona estaba intentando pues aguantar, desde luego, ese 3-2 para llevarse los 3 puntos ante una Lama que quizás sí que mereció más y las últimas jornadas esté mereciendo más y en general, todos los equipos que están en Sí, la zona baja de la tabla están mereciendo más. También lógico un poco, o sea, viendo cómo está ahí la clasificación, cómo están luchando a día de hoy por la salvación, pues tiene sentido que estén metiendo una marcha más. sí, luego iremos también con el resto de partidos de la zona baja, ese Español Levante y el Deportivo Eibar, que quizá pues también muestra un poco cómo están estos equipos de abajo, porque no es que sean malos equipos, pero les cuesta mucho hacer las cosas bien y les cuesta muy poco hacerlas mal. Y luego comentaremos un poco también esas dos victorias del Español y del Deportivo, que creo que también es un poco como esta, ¿no? El Badalona, el partido, la verdad es que no es un partido fantástico, pero en más ocasiones el Alhama solo tiene la suerte de marcar dos al final y no consigue puntuar en este partido. El 11 del equipo catalán en portería con Carla Abdón, que es, bueno, tuvo un vendaje grande en la pierna derecha. Veremos a ver si la semana que viene vuelve o no, porque ya es un tema casi dramático en la portería de Badalona. Defensa central para Majarín, que también se me ha hecho lesionada, junto con Ana González, lateral izquierdo para Celia Barclay, derecho Itzi Pinillos, centro del campo María Llompar, Lorena Navarro y un poquito por delante de Paula Sánchez, banda izquierda Vanini, banda derecha para Irina Uribe y en punta Lice Chamorro, la paraguaya, en el conjunto murciano en portería con Sol Veloto, dos centrales, Cana Castiñeiras y Judith Caravaca, lateral derecho para Alba Santa María, izquierdo, en este caso, no, al revés, derecho para Tena Zumárraga, izquierdo Alba Santa María, centro del campo para Gigi, junto con Anita Velázquez y también la presencia de Estefa y banda izquierda para Vega Montesinos, derecha para Belén Martínez y en punta Marijose, prácticamente el mismo once que últimamente está probando el técnico murciano y que en el día de ayer, pues bueno, no le dio tampoco mal resultado, pero como decimos al principio, otra jornada más que no lograron puntuar. Claro, o sea, yo creo que es el resultado lo que les acaba fallando, lógicamente, en el fútbol. Lo que cuenta es marcar goles y acabar llevándose la ventaja, marcar más que el rival, y es algo que la Lama no está haciendo, pero con este 11 sí se está viendo pues un pasito adelante por parte del conjunto murciano, y en cambio, o sea, por parte del Badalona, pues otro 11 también bastante reconocible, que también es otro equipo que está mejorando mucho su rendimiento. O sea, lo venimos comentando desde hace ya varias jornadas que está convenciendo también el estilo de juego que están desarrollando últimamente con Mar Ballester, a pesar de no estar jugando con centrales puras como tal debido a las bajas. Veremos a ver si lo de Sonia Majarín ojalá se quede en un susto, porque es que además
Creo que son ya 3 centrales, contando con ellas serían 4 centrales las que estarían ya lesionadas, junto con Berta Pulladas, Cristina Cubedo y Nerea Carmona. Entonces Sí. ya sería un poco dramático que la única central pura que te queda también del primer equipo también se te lesionase. Pero bueno, igualmente estamos viendo una grandísima versión de Itzi Pinillos, Barclays, que la destacábamos la jornada anterior, también buen partido este. María Llompar, gran partido, cometió un error que sí que le pudo salir bastante caro al equipo y le salió caro, pero finalmente pudieron conseguir la victoria. Después Irina Uribe también muy bien, Vanini, o sea, en general todas están demostrando pues un gran nivel. Yo creo que eso el equipo lo está notando. Sí, sí, el partido, a ver, no fue tampoco un partido muy bueno o buenísimo del Badalona, viniendo por ejemplo el del Sevilla, que me gustó mucho más el equipo. En Mm. este partido sí que es cierto que, a ver, mereció la victoria porque metieron más goles, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero también les costó mucho manejar la ventaja a favor. Entonces, fue un partido extraño del Badalona, un partido en el que no estuvieron cómodas casi en ningún momento, en el que quizá hubo relajación en algunos momentos que no se lo habrá en este equipo. Como que hubo factores que no suelen coincidir con este equipo y que en este partido pues aparecieron. Luego es cierto que al final también, pues como digo, la estadística en cuanto a goles, pues marcas 3 goles, llegas 3 goles prácticamente y acaban en gol, pero aún así no me acabo de gustar mucho el equipo, sobre todo al principio, que vi mejor a la Lama, es verdad que, bueno, pues le falta el gol otra vez al conjunto murciano, pero comienza el partido bastante bien, tiene esa ocasión con el larguero de Vega Montesinos y luego el golpeo de Belén Martínez que se estrella contra la guardameta Carla Abdón, un inicio bastante bueno de la Lama que empezó con esa persona adelantada que comentábamos otros días, buscando la portería rival y desde el principio pues, la verdad es que se encontró un Badalona que le costó al principio encontrar la pelota, le costó al principio también conectar arriba con sus atacantes y ese inicio bueno al Lama pues parecía que le podía permitir comenzar el partido con ventaja, algo que no hacen desde tiempos casi inmemoriales, porque es que la última vez que puntuaron fue un 0-0 y la anterior vez que fueron ganando, pues hasta diría que fue igual, bueno, la semana pasada, es verdad, Bueno, fue la la semana semana pasada pasada, contra cierto, sí, eso es. pero desde entonces hacía mucho tiempo que no lo habían conseguido. Y bueno, el partido empezó con ese inicio bueno de la Lama, pero el que se adelantó fue el Badalona en el minuto 10 de encuentro, un balón que le llega a María Llompar, hace un recorte buenísimo en Tanita Velázquez, abre banda derecha para Isi Pinillos, la devuelve la jugadora madrileña y el golpeo de María Llompar es muy bueno, pero toca ligeramente, creo, en Carla Castiñeiras y desvía un poco la trayectoria para que finalmente no pueda atraparlo sobre pelota y que se convierta en ese 1-0 para el conjunto catalán, el gol de María Llompar, que bueno, pues la jugada la inició ella y la terminó ella, y adelantaba a su equipo en el minuto 10, pero es verdad que había empezado quizá un poquito mejor el equipo murciano, aunque el marcador decía lo contrario. Sí, a ver, son 10 minutos que al principio son un poco de medirse un poco el uno al otro y bueno, pues al Badalona le costó un pelín más entrar en el partido, se vio por momentos superado por el Badalona, pero se dio cuenta en cuestión de nada, de 10 minutos, que con una gran combinación entre María Llompar, la propia Llompar y Itzi Pinillos, pues desde fuera del área podía anotar la centrocampista, que sí es cierto, como decías, que tuvo un pelín de fortuna porque el golpeo, el balón sí que acaba rozando, creo que en una defensora y acaba ya colándose Sí, creo que es en Carla. para, para el fondo de la portería. Entonces, pues ya en minuto 10 y el partido ya se va decantando para uno de los equipos, que yo creo que eso fue clave para que en los siguientes minutos fuese bastante más fácil para el Badalona. Sí, bueno, fácil tampoco porque es verdad que era muy pronto, ¿no? Todavía tampoco se hayan puesto las cosas sobre el partido y creo que en ese momento el gol sí que es verdad que es un impulso bueno para ellas porque están un poco sufriendo al principio, pero ese primer gol les daba esa ventaja. Luego a partir de ahí es cierto que el Badalona no genera prácticamente más ocasiones de peligro, sí que tiene algún acercamiento, alguna llegada, algún tiro fuera, recuerdo uno de Irina Uribe que se marcha fuera, algo también por parte de Ilse Chamorro, Vanini por dentro, John Park hizo un buen partido, quitando ese error que condena el primero tanto de las murcianas, pero la verdad es que no vi tampoco tan controlado el partido. En el caso de la Lama, pues otra vez, igual que anteriores jornadas, con Marijose arriba, que otra vez le falta el gol, pero lo intenta bastante. Belén Martínez, Pega Montesino, que hizo un buen partido con la banda izquierda. La verdad es que vi al equipo murciano buscando esa portería rival, pero no la acababa de encontrar. Tenía quizá esa falta de puntería y sobre todo esa falta de eficacia ofensiva, porque el primer tiempo finaliza con 1-0 en el marcador, pero en cuanto a estadísticas, 5-6 en tiros para el Alama
y a portería 1-3 también para ella. Es decir, que al final un 50% de tiros van a portería y el Badalona pues solo 1 de 5 y gol y con menos tiros, como digo, que el Alarma. Pero bueno, al final la eficacia va de su lado, consiguen ese 1-0 al descanso. Y en el segundo tiempo, pues lo cierto es que el partido sigue un poquito parejo. Es verdad que sí que parece que lo tiene más controlado el Badalona, sí que parece que da un pasito más adelante el equipo catalán y hay momentos en los que sí que parece ya que lo tienen más de cara, más aún con el 2-0 en el minuto 65, el tanto de Vanini a pase de Irina Uribe, un tacanazo perfecto de la futbolista catalana, el golpeo de la Argentina que es una maravilla, y 2-0 parecía que ya sí que dejaba el partido no resuelto, pero casi, con un Badalona por detrás del marcador, por delante del marcador, mejor dicho, una Lama sufriendo, y parecía que ese 2-0 ya sí que dejaba el partido resuelto, pero llegó ese error de María Llompar, ese balón hacia atrás muy mal dado, y la aprovechó muy bien Vega Montesinos para fusilar a Carl Abdón y hacer ese 2-1 en el minuto 72 de partido, que dejaba todo todavía resuelto, quedaban 20 minutos por delante, y parecía que ese 2-1 podía ser el preludio de que aún quedaban cosas por comentar en el partido. Quedaban todavía cosas por comentar, no todo a su favor, porque luego llegó el 3-1 de Chipinillos en el minuto 79. Una acción con bastante fortuna, todo hay que decirlo, porque es una acción muy buena entre Yulbe y Cipinillos, pero el balón le acaba golpeando casi sin querer al futbolista madrileña y se cuela en la portería. Pero no se rindió la Lama, marcó el 3-2 en el descuento, el tanto en un córner muy bien ejecutado por parte de Patri Miniano. Y aún queda un ratito por delante, pero es verdad que en el tramo final el Alama lo intentó, pero no fue capaz tampoco de superar a un Badalona que sin acabar tampoco de cerrar el partido, ni estar tampoco cómodas, ni estar dominando el partido completamente, supieron llevarse la victoria para conseguir otro triunfo importante para esa pelea que tienen de momento por acabar entre las 7 8 9 mejores. Sí, o sea, hay veces que cuando estás realizando un buen fútbol y tienes pues fortuna también un poco, ¿no? Porque hay veces que eso, que si estás en un buen estado de forma, la fortuna te sonríe a veces. Y todo lo contrario en el caso de que no estés en una buena racha. Hay veces pues que te entran las que parece que no van a entrar, como fue por ejemplo el caso del tercer gol, que sí, que fue lo intentó el Badalona, desde luego, pero tuvo fortuna, porque acaba golpeando el remate de Ilse Pinillos en el palo y según sale desde la madera, pues le acaba dando a ella para entrar dentro de la portería. Entonces, pues bueno, hay veces que si estás en ese buen estado de forma y pasando por una buena racha, pues hay veces que todo te sonríe y yo creo que fue el caso del tercer y tan definitivo tanto del Badalona que bueno, le permitió llevarse la victoria ante un Alama que ya lleva varias jornadas insistiendo, incluso mereciendo puntuar, porque todo Sí. se ha dicho. Ayer yo creo que se merecieron también puntuar por la actitud que se le vio en el terreno de juego, los últimos minutos, sobre todo, que el Badalona pues acabó sufriendo. Pero bueno, el fútbol muchas veces va de ser superior al rival, de meter más goles, y en este caso, pues el Badalona lo hizo y se llevó los 3 puntos con una goleada de 3-2. Sí, al final la estadística también en la segunda parte está súper igualada, 6 tiros a ambos equipos y 2 a portería. Al final también es un poco, ¿no? 2 tiros a portería a ambos equipos, 2 goles. Tampoco hubo prácticamente más ocasiones a portería claras aparte de esos goles, pero sí que es cierto que la Lama, por ese intento de después del 2-0 no rendirse con el 2-1, con el 3-1 tampoco se viene abajo y pelean por el 3-2. Bueno, pero un poco lo que decimos toda la semana con los equipos de abajo. No es que sean equipos extremadamente malos, pero son equipos que lo que les puede salir mal les sale mal y les cuesta mucho hacer las cosas bien. Y en este partido, pues reaccionas con un 2-0 en contra, con un 3-1 en contra, y darle la vuelta a eso es muy complicado ante un equipo defensivamente también sólido, aunque en este partido no lo demostraron porque tuvieron errores impropios en ellas. En la segunda parte, sobre todo con ese fallo de John Parr, luego el 3-2, un córner mal defendido porque es una acción muy fácil por parte de la Lama, un balón de estrategia que no sale nadie a tapar al Patriminiano y el golpeo es muy bueno con la pierna izquierda. Y bueno, al final, pues pese a todos esos errores, el Badalona pudo llevarse la victoria y sumar 3 puntitos más. Y bueno, mantenerse en esa pelea como comento. También lo malo, como digo, la lesión de Majarín. Vamos a ver si no es muy seria o no, pero el tenerse que marchar del partido, pues no es nada positivo para su equipo. Y luego también destacar otro partido más, aunque no es noticia, la buena actuación de Kulas, sí que se vio en la segunda parte. Y es una jugadora que está últimamente rindiendo muy bien desde el banquillo.
y que bueno, pues haya pudo tener ese momento de no brillantez con alguna ocasión, pero sí que tuvo algún buen momento. En el caso de la Lama, también pues bueno, el primer gol de la temporada de Patri Miñano y de Vega Montesinos, que aún no había marcado lo que iba de temporada, y que ayer sí que consiguieron hacerlo, aunque su equipo no sumó ningún punto en esa dura derrota contra el Badalona. Y seguimos con la jornada, pasamos ahora con el siguiente partido, otro duelo entre equipos de la zona media y de la zona baja, y que deja otra vez al Levante con otra derrota, en este caso también muy injusta, creo, ante el Español, Español 1, Levante 0, victoria para el equipo Perico, que es un poco lo mismo que este partido. Al final, el Español en un córner que no va especialmente tampoco buscando nada, pues se encuentra ese 1-0 y el Levante lo intenta, tiene ocasiones por todos los lados, pero entre su falta de puntería y la gran actuación de Meri Muñoz en portería, pues le vuelve a lastrar otra vez más al Levante. Lo comentaba también un poco en la rueda de prensa posterior Andrés París, que qué le hemos hecho al fútbol, que no nos da de las cosas. Y también hablaba de que estaban con sus jugadoras, de que el equipo había hecho un grandísimo partido, que tenían que estar contentas por el partido, no evidentemente por el resultado, pero claro, es que es un otro varapalo, siguen últimas, veremos qué pasa con el Dux, pero es bueno, es que otra jornada más que los cuatro equipos de abajo no puntúan ninguno de momento. Sí, es que yo creo que es la clara definición de lo caro que está a día de hoy la salvación. Parece que el Dux es el que lleva un poco de ventaja, veremos a ver qué Que lleva ventaja ocurre. con una victoria en toda la temporada, es que es Claro, alucinante, que estemos en la jornada 24, casi 25 ya, y el equipo que se ha salvado lleva una victoria en toda la temporada. sí, pero bueno, lleva 7 empates, o sea, por Sí, bastantes más que el resto de, vamos, son 7 empates, 15 derrotas, y en cambio, por ejemplo, el Alama son 2 victorias, 3 empates y 19 derrotas. O sea, al final son eso, son el Dux ha ido cosechando empates que un puntito, un puntito, un puntito, pues quién sabe si al final de la temporada pues van a agradecerlos, ¿no? Pero lo que se está viendo últimamente es que desde luego que ninguno de los equipos de la parte baja de la clasificación ha bajado los brazos, están luchando por mantener la categoría otra temporada más, cosa que ya ha conseguido el español, ya ayer sí. certificó esa permanencia pues se vio un Levante que, como bien dices, parece un poco injusto, ¿no? Y lo mismo que decía Andrés París, ¿qué les ha hecho el fútbol? Desde luego que ayer lo intentaron, quizás con ese tipo de centros, con ese tipo de acciones, pues no acaban encontrando nunca rematador y les cuesta mucho más, pero bueno, intención hay, actitud también. Pero es quizás el último pase, el último remate lo que les acaba fallando, y más todavía pues si cuando lo consigues ya te encuentras delante de una Merichel Muñoz que ayer realizó una gran actuación. Sí, sí, al final, bueno, se juntó todo en contra del Levante, ese primer gol, luego en la segunda parte lo intentan y no lo consiguen, y otro partido más. Tampoco es un Levante que haya bajado la brazo como dices, pero es que no llegan los resultados, pese a todo siguen con opciones de salvarse. También hay que decirlo. El 11 del equipo Perico en portería con Meri Muñoz, defensa con dos centrales para Amaya Martínez y Loya Ballester, lateral zurdo en este caso para Paula Perea, perdón, lateral diestro para Daniela Caracas, centro del campo para Marto Ras junto con Ainhoa Campo y Anato Rodá, y arriba, bueno, por banda izquierda la presencia de Naima García, por la diestra la de Ona Baradat, y en punta Finicia Brown en el conjunto Granota, el conjunto de Andrés París en portería con Laura Coronado, defensa con tres jugadores como es habitual, Alma Velasco, Eva Alonso y Tenemeri, lateral diestro para María Larilla, izquierdo Gabaldón, centro del campo Dolores Silva, Carol Marín, Vascu y Raiderlin Carrasco, y en punta Ana Franco. Aquí sí que últimamente éramos un 5-3-2, ayer fue un 5-4-1 muy claro. Aún así, no se puede decir que el Levante con ese planteamiento a priori más defensivo no genera ocasiones de peligro. De hecho, al principio del partido estuvo muy parejo y casi diría que estuvo más cerca del gol. El Levante, no tampoco ocasiones clarísimas, sí que algún balón parado, sí que algún disparo que se marcha por poco fuera, la falta de puntería que siempre acompaña al Levante, pero al principio del partido yo podía esperar con este 11 quizá un partido de pocas ocasiones, no fue el caso tampoco. No, se lo intentaron, desde luego que a pesar del planteamiento, como dices, en este caso, pues con 2 líneas bastante pobladas y Ana Franco, pues un poco como referencia en ataque,
parecía que en ocasiones iba a estar demasiado sola, pero no fue así, sobre todo al principio del partido. Después sí que les costó un poco más encontrarla, pero sí que se vio pues a un Levante que durante los 5 primeros minutos pues sí que hubo algún acercamiento, un disparo fuera de Reiderlin Carrasco, una parada a María de la Arilla. O sea, al final eso, el Levante pues es una muestra de todo lo que está en juego y sabían que desde el minuto cero tenían que salir a por el partido y todo eso pasa pues por, a pesar de tener un planteamiento más defensivo, digamos, o por lo menos por el esquema planteado, ir a por el partido, ir a por el gol lo antes posible, cosa pues que finalmente no consiguieron, pero desde luego eso, que la intención se vio y por parte del español pues vimos bastantes cambios, pero aún así la idea estaba clara, o sea, a una Meritxell Muñoz en portería, en lugar de Romy Salvador, Paula Perea también en ese costado zurdo, y después a Laia Ballester, que en el minuto creo que 30 y pocos tuvo que, Sí. que abandonar el terreno de juego. No sé si exactamente fue por lesión, por decisión táctica, Yo porque la verdad no es sería la que primera vez. recuerdo desde el principio que estaba calentando Maya Martínez. Entonces, no, Maya Martínez, Julia Guerra, No, perdón. Julia Guerra, ¿no? Eso Sí. es. No sé, es que es llamativo, o sea, recuerdo también la jornada pasada que precisamente fue la Ballesté que acabó el partido, que jugó los 90 minutos, pero acabó pues con ciertas molestias, se la veía pues eso, con acalambrada, ya fruto de la exigencia física del duelo ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. No sé si esto puede ser a lo mejor fruto de aquel partido que se haya resentido un poco, o si no eso, simplemente decisión técnica de Sara Monforte, que por ejemplo con el Real, en el duelo con el Real Madrid también optó por cambiar un poco de sistema, cosa que en este caso no fue un cambio de sistema, pero sí que fue un cambio de pieza por pieza, de central por central. Entonces esperemos que en caso de ser lesión sea lo menos posible. Ojalá que no sea nada lo de la Ballester. Yo ya digo, es que me pareció verla calentar a Julia Guerra y no sé si fue algo físico, entiendo que sí, porque tampoco está el partido como para hacer un cambio táctico en ese momento, porque no estaba siendo un partido tampoco malísimo de la Ballester. Creo que es un poco por ahí el motivo de su cambio. El partido, la verdad es como comentaba un poco, empezó con mucho ritmo, más de lo que esperaba, porque la verdad es que esperaba un partido entre ambos equipos de, pues bueno, el 0-0 a ambos equipos les viene bien, unas se salvan prácticamente y otras no, pero da un paso importante porque cada puntito puede ser importante. Y desde el principio, pues la verdad es que se vio a un Levante que buscó la portería rival, sobre todo con Ana Franco como única referencia, y no estuvo mal tampoco la jugada cacereña. En el caso del español, lo buscaron constantemente a Brown y lado derecho para una Baradat. Y la verdad es que tuvo el partido bastante parejo. Tuvo alguna ocasión el español, algún tiro, por ejemplo, recuerdo una Baradat que se marchó fuera por poco, un remate de cabeza también que para Coronado, también recuerdo alguna acción con un golpeo de fuera del área del conjunto Perico y algún córner, alguna acción que, bueno, pues estuvo cerquita de conseguir el gol, pero no fue el caso. En el Levante, como decís, también tuvo Sara Dirlin Carrasco, tuvo otra Larilla, también tuvo alguna llegada Ana Franco, sobre todo el descuento, el primer tiempo, una muy buena que se marcha al lateral de la red, pero no llega el gol para el conjunto granota y sí que llegó en el 41 para las Pericas, un córner de Naima García, directo a la portería. No sé si va buscando eso, sinceramente, porque al final yo creo que es un golpeo que busca un remate, pero el balón, pues por lo que sea, no lo despeja en una jugada del Levante, nadie lo toca tampoco, se sorprende Coronado y acaba en la red. Es un gol olímpico que siempre, pues bueno, tiene ese factor de buscarlo, que aquí tengo muchas dudas si busco o no, y sobre todo tiene el factor quizá de, bueno, aprovechar un despiste, defensivamente el Levante pues, otra vez encaja un gol un poco evitable, porque al final creo que es una acción que el balón tampoco va especialmente colocado, ¿no? Un gol olímpico siempre hay una cuota, creo, de falta de acierto por parte de la guardameta o de la defensa, y en este caso creo que es más aún porque el balón tampoco va excesivamente colocado, ni excesivamente fuerte, ni bien dirigido a la contraria, sino que es un balón que bota adelante, pero al final el golpeo de Neymar siempre es un golpeo con mucha picardía y con mucha intención, y en este caso pues acaba convirtiéndose en ese gol, único gol del partido, en un encuentro decidido por este 1-0, porque el primer tiempo acaba con este 1-0 como digo, en cuanto a tiros 6-8 para las granotas, a portería 1-3 también para las granotas, pero 1-0 al descanso. Es que al final el español le saca mucho rédito a prácticamente su, no única, pero sí la más clara jugada en todo el partido.
Sí, es que son dos equipos que ya lo veníamos diciendo en la previa y sobre todo con el Levante avisamos normalmente de que a balón parado suelen sufrir bastante. También suelen sacarle bastante juego a ese Sí, tipo de jugadas, o sea, muchas veces acaban anotando a balón parado y el Español pues más de lo mismo. O sea, en este caso pues fue Naima que con un poco de picardía, suerte, llámalo X, pero bueno, pones el balón al área y se acaba colando dentro de la portería defendida por Laura Coronado, que, que poco puede hacer, creo yo. O sea, creo que en este caso no fue culpa suya, sino que es que había ya una aglomeración no, de no, gente creo dentro que del área es pequeña, que es más que la defensa, la porque al final defensa, es un sí. balón que ella está tapada y es Poco puedo hacer. complicado Es que lo que pueda no ver. tiene tiempo de reacción. O sea, no ve el balón ni mucho menos porque es que hay muchísima gente ahí, ya sea desde defensoras hasta atacantes. Entonces, pues le impiden ver y pues acaba colándose ese balón. En el minuto 41 también un jarro de agua fría para el Levante, teniendo en cuenta pues que la primera parte estaban aguantando bien, estaban teniendo también incluso ocasiones y pues bueno, te vas al descanso con el marcador en contra, con un 1-0, sabiendo pues que has merecido más y que el rival pues con pocas que tuvo, pues al final tuvo su premio en una acción puntual. Pues sí, es un poco el resumen claro del primer tiempo, porque al final el Levante lo intentó, lo buscó, pero no tuvo esa fortuna. Y la segunda parte lo mismo, empezó con muchísima intención el Levante, llegó muy claramente al principio. Recuerdo una que tiene Carrasco muy clara también que se marcha arriba. Ana Franco también tiene alguna llegada más. Tiene un Tere remate Mérida, al palo, tiene Mérida exactamente, que es muy bueno el remate, que ya no se le puede pedir más. Y luego la verdad es que el español en la segunda parte, los cambios, sobre todo el de Baute, que hay que comentar también que volvió ayer después de ese parón que ha tenido por la maternidad, que fue recientemente madre y bueno, pues hasta un tiempo fuera del equipo y ayer pudo regresar al terreno de juego con un buen partido. Pero la verdad es que el español en la segunda parte tuvo también muy poquito peligro, tuvo pocas llegadas, un Levante muy volcado, tampoco consiguió generarle mucho peligro. Y el Levante, la verdad es que no se le puede achacar nada. Luego al final del partido se convierte en un frontón Mary Muñoz, con Ana Franco, con Inés Rizo, que sale luego en la segunda parte, con Ari Arias, que también sale. Vasco, que me gustó mucho su partido. No se le puede decir nada al Levante de que no lo intentan el día de ayer. Tuvo ocasiones de todos los colores, opciones por abajo, por encima, de fuera del área, de centro laterales, de golpes de fuera del área. No pudo hacer nada más el Levante por buscar el gol. Y la segunda parte, la diferencia en ocasiones fue clarísima. 7 tiros a 10 para el Levante, pero a portería 3-6. Dobló la estadística del conjunto Granota. Pero es que, bueno, al final pues no tuvo la fortuna un día más. Pero bueno, yo también soy un poco de los que creen, no que te deba nada el fútbol, porque el fútbol al final pues es injusto, es un deporte y no es justo, o no es lo que más marca este deporte. Pero sí que creo que en algún momento, si sigues cosechando, vas a conseguir resultados. Es verdad que decir esto en la jornada 24 a un equipo que está último con 8 puntos, pues es como decir, lo dices un poco por compromiso. Yo creo que el Levante, sobre todo, tiene que tener en cuenta que los rivales que tampoco están sumando. Entonces, si siguen de esta manera peleando, yo creo que los partidos, los directos que tienen todavía que jugar contra la y contra Dux y contra el Eibar también, es verdad que esté fuera de casa, pero es que está en su mano todavía. Es muy difícil porque están últimas y sobre todo mentalmente es muy complicado aguantar esta eh, situación tan complicada, pero bueno, es que no están ni mucho menos sentenciadas y el partido de ayer yo creo que demuestra que este equipo, pese a que ayer no tuvo su mejor día, tuvo ocasiones de todos los colores y no hubo gol, es que estuvo muy cerca ante un español que, bueno, pues yo creo que se sacó mucho rédito de un partido en el que creo que no mereció tanto. Creo que el empate para ellas, como mucho, hubiera sido justo. La victoria creo que no. Pero al final, como digo, el fútbol no es justo. El fútbol, el día que tienes bueno y marcas una y no te marcan ninguna, pues sumas 3 puntos y el rival puede tirar 40 y no meter ninguna y pierde el partido.
es un poquito también lo que comentaba con el partido del Alhama, que son las dinámicas. Si vienes en una buena racha, te entra absolutamente todo. Si vienes en una mala racha, pues por mucho que lo intentes, hay veces que no lo consigues, que no perforas la portería, que te cuesta, te cuesta, te cuesta, remas mucho y te quedas pues todavía a varios metros de la orilla. Entonces, pues es un poco lo que le está pasando pues, a todos los equipos de la parte baja de la clasificación, que están remando mucho, lo están haciendo muy bien, pero no les termina de dar para puntuar. Y eso pues se ha visto también en este partido del Levante, que como bien dices, y llevamos también mencionándolo varias jornadas, seguramente la salvación se acabe decantando o decidiendo en los duelos directos, porque se está viendo que ante el resto de equipos les está costando un mundo puntuar, o sea, a pesar de que estén rindiendo muy bien, no consiguen puntuar. Entonces, pues seguramente sea en esas jornadas finales, en los duelos directos entre Dux, Alama, Dux, Levante, Levante, Alama. Pues no sé el orden exactamente Mm, de quién juega en casa, pero yo creo que se va a acabar decantando un poco en esos duelos directos, pues por haber, ahí alguien tiene que puntuar, sí o sí. sí. Entonces, pues ahí se verá quién termina finalmente en la decimocuarta posición y mantiene la categoría y quiénes son los dos, pues que desgraciadamente pues tengan que abandonar la Liga F. El Levante tiene en casa contra el Dux y fuera contra el Alhama. Es lo que tiene el Levante. Y luego también el de Eibar lo tiene, si no recuerdo mal, también en casa. Así que al final tiene dos en casa, uno fuera. El Eibar tiene los tres en casa, menos el del. No, no, el del Levante es Eibar Levante todavía. Entonces son tres partidos en casa del Eibar. El Levante tiene uno en casa o dos fuera. Y el Dux solo le queda dos. Le queda el Eibar fuera, le queda el Levante fuera. Veremos qué pasa en esta final de temporada, pero en cualquier caso parece que va a estar un poco entre estos equipos, porque hay que decir que el Eibar, pues una jornada más, sigue sin ganar. El conjunto armero marca un gol, decir, por mucho tiempo que no lo hacía. Puede que, yo creo que mereció más el Eibar también, pero claro, es que es lo mismo que el Levante, lo mismo que la Lama. Es que le cuesta mucho marcar un gol y hacer las cosas bien, y le cuesta muy poco tirar ese gol y esa ventaja pues a la basura y perder un partido más contra un Deportivo que igual que el Español ya está prácticamente salvado. En el caso del Español es matemático ya, en el Deportivo no, pero bueno, salvo un milagro de la Lama y del Dux y del Levante, es imposible ya que le puedan recuperar esa diferencia de puntos en la clasificación. Así que el Deportivo una temporada más también en Liga F y el Eibar, bueno, pues no es tan drama porque perdieron el Alama y el Levante y vemos qué pasa con el Dux, pero otra jornada más sin ganar. Ya van 8 derrotas consecutivas, perdón, 9 derrotas consecutivas, porque ya van 8 antes de este partido, son 9. Y otro partido más que se les acaba escapando y cuidado. Sí, es más de lo mismo. Dinámicas, en esta ocasión sí que consiguieron marcar gol. Parecía pues que por lo menos se habían quitado esa losa, ¿no? Que eso pues te acaba pesando a lo largo de la temporada, pues el no ver portería, que es un equipo que lo decimos siempre, que defiende muy bien, pero a pesar de eso, pues normalmente acabas encajando algún gol y eso pues te impide puntuar. Y contra el Depor, pues vimos un gol tempranero de Yara Lacosta, que bueno, que ya parecía que daba una alegría para el Eibar, se quitaban, como bien digo, esa losa de encima y ya pues se vio pues otra cara. Lo que pasa es que el Depor respondió muy muy rápido con un auténtico golazo de Espe Pizarro, que sinceramente creo que poco puede hacer la defensa del Eibar en esa ocasión. Pues bueno, un partido en el que de nuevo el Eibar pues se le vio un conjunto pues que lucha hasta el final, como ocurrió por ejemplo también contra el Real Madrid, que se vio un partido pues de luchar en todo momento, de ir a por lo menos ese empate, pero más de lo mismo, igual que ocurre pues contra, como ha ocurrido con el Levante, igual que ha ocurrido con el Alhama. Por mucho que lo intentan, pues finalmente el fútbol pues acaba siendo justo o injusto, depende de cómo lo mires. Para mí yo creo que en este partido también fue un poco injusto y se lleva una victoria y sigue sin puntuar este 2026. Sí, a ver, es verdad que aquí pues tienen el error del segundo gol, que es otra vez un error grave de Unate, que la temporada pasada hizo un temporadón y dio puntos a Eibar. Esta temporada puntos no ha dado muchos, pero sí que ha quitado, porque este error es importante. Recuerdo también ante el Granada, ese primer gol es un error suyo. Y claro, dices, todavía queda partido por delante, sí, pero es que el Eibar es un equipo que lo que va de año solo ha marcado 3 goles. Ayer fue el tercero
Y claro, ponerte a remontar un partido que vas perdiendo es difícil contra un equipo que además, pues bueno, pues perdió tiempo, mantuvo la distancia en el marcador y bueno, pues como que le Yo es cuesta que, mucho al Depor hacer cosas mal a veces también. yo es que no coincido tanto contigo en eso, o sea, yo es que también he de decir que soy muy fan de Unate, No, no, me a mí me parece una gusta mucho, portera pero esta de presente y temporada futuro. creo que la pasada bastante peor. O sea, el error de ayer, desde luego que es error suyo. También te digo que el pase que le da, creo que es Echezarreta, le pone en un apuro muy Ya, gordo. pero ella controla el balón, tiene tiempo para decidir y le da un pase a Olaya. Pero tiene a una defensora ya encima, bueno, a una rival encimándole, o sea, es complicado. Yo entiendo que debe ser una situación difícil. Igualmente el error está ahí, pero no creo ni mucho menos que la temporada de Unate esté siendo mala. O sea, desde luego que No también ha mala, salvado en muchas pero ocasiones no buena. al Eibar. Mm, No tan mm. buena como la anterior, eso sí te lo compro, desde luego que sí, pero igualmente yo creo que no está restándole puntos al equipo, sino y en muchas ocasiones Bueno, sí que le ha salvado de alguna, o por lo menos en todo lo que ha podido. algún partido bueno ha tenido, eso sí, pero sí que es cierto que ha cometido errores groseros y errores que a un equipo como el Eibar le ha costado muy caro. Entonces, eh, yo no la veo todavía preparada para el Athletic, ni creo que deba ser convocada con España, que esta próxima semana hay lista. Yo creo que no está en este momento para ser convocada con España. El 11 del Deportivo Mm. en portería con Inés Pereira, defensa con Raquel García junto con Elena Vázquez, Elena Vázquez, cierto. Sagra Barno era Elena Vázquez, lateral zurdo para sí. Vera Martínez, derecho para Samara Ortiz, centro del campo Paula Gutiérrez, junto con Olaya Enrique y también Lucía Martínez, y arriba banda izquierda para Lucía Rivas, derecha para Ainhoa Marín y en punta Espe Pizarro, la ex de Leibar, que salía en el día de ayer su ex equipo en este caso, en portería con Natalia Salaga, defensa con tres centrales, Carla Andes que regresaba, aunque duró solo una parte, junto con Animata Belén y Patri Ojeda, lateral zurdo para Graci Fácila, derecho para Laura Camino, centro del campo, Arena Tonaga, Adela Rico, Emma Moreno por un costado y la Costa por el otro, y en punta Carmen Álvarez, el 11 del Eibar, que bueno, sorprendió igual la entrada de Yera la Costa, pues Sara Martín, pero la verdad es que salió muy bien en el equipo de Cochea porque hizo un partidazo. La ex del Español marcó ese único gol del partido, pudo marcar alguno más, también sirvió algún balón a Carmen Álvarez. Y bueno, el Eibar, la verdad que se ve el partido con una energía tremenda. Comenzó el partido muy bonito, para lo que esperábamos, un partido igual más tranquilo, de pocas ocasiones, dos equipos que igual que el Español Levante firmaron el empate porque a un equipo le ya para alejarse un poco de abajo y a otro casi que también se secó la permanencia, pero no fue así. El Eibar comenzó con opciones, llegó con mucho peligro al rival, consiguió ese gol en el minuto 6, una acción buenísima en la que pelea muchísimo Carmela Vare delante de Raquel García, se va al suelo, se levanta, recupera la verticalidad y luego asiste muy bien a ir a la costa para el gol, para el 0-1, pero duró poquísimo la alegría al Eibar porque 2 minutos después, lo bien que lo había hecho el conjunto armero, pues lo bien que hizo también el Deportivo, un centro de Lucía Rivas del lado izquierdo y un remate espectacular con el tacón de Espe Pizarro en verosímil que sorprende a Unate y se convierte en ese empate a uno. Siguió le iba buscando la victoria, siguió con alguna ocasión más. Recuerdo un remate de Canela Verde que se atrapa, creo que en Pereira o se marcha por encima del larguero. La verdad es que el Eibar, en el principio de partido, empezó muy bien. El Deportivo no controló del todo la situación. Estaba sufriendo un poquito. Es verdad que poco a poco un poquito más cómodo el equipo gallego, más con la pelota, más buscando arriba a sus atacantes, aunque tampoco fue un día de mucho peligro por su parte. Hasta que llega ese gol antes del descanso, con el partido totalmente parejo, el Eibar buscándola a la contra. Tuvo el remate, por ejemplo, Carl Andrés, también recuerdo que se marchó fuera. Luego se accionó la propia Carl Andrés. El partido estaba con un ritmo que parecía ya decidido al descanso con este empate a uno, pero llegó ese error de Unate, que Olaya Enrique no desaprovechó, controló y definió perfectamente entre la guardameta armera, hizo este 2-1 definitivo para el resultado final. Y aún quedaba otro por delante de la segunda parte, el Eibar lo siguió intentando, pero igual que el Español resistió ante el Levante y el balón ante el Alama, pues también lo hizo así el Deportivo contra el Eibar.
Sí, fue un partido en el que vimos además a un Eibar con bastantes más ocasiones que en otros duelos. O sea, quizás pues fruto precisamente de esa necesidad de querer pues llevarse el partido, de empezar también muy bien. O sea, que eso pues te permite pues estar más cómodo, tener más mejores sensaciones. Y bueno, pues también eso, con lo que comentabas, paradas de Inés Pereira, disparos de Carmen Álvarez, también de Laura Camino, buen partido de las dos ayer. Y bueno, el Depor pues respondió muy rápido a ese primer tanto del Eibar con un auténtico golazo de Espe Pizarro que de hecho marcaba contra su equipo. No lo celebró demasiado, se pidió perdón al principio y eso permitió pues que el partido sí que tuviese un poco más la posesión el Depor, pero es algo que al Eibar normalmente tampoco le importa demasiado. O sea, es un equipo que se siente cómodo pues sin balón, atacando pues sobre todo en acciones a la contra y que sabe hacerlo muy bien, o sea, sobre todo pues eso, con la velocidad de Emma Moreno, también buen partido el suyo ayer, o sea, se le vio con mucha intención, Yara Lacosta también, cuando no estás Sara Martín también. Cualquiera de las dos le mete muchísima velocidad por los costados. Carmen Álvarez también, que es una jugadora que yo creo que acierta de pleno el Eibar renovándola más tiempo, porque es una jugadora que a lo mejor no te marca muchísimos goles, pero sí que lo lucha. O sea, ayer, por ejemplo, lo demostró asistiendo ayer a la Costa, que es una jugadora muy rápida, muy potente y que no da un balón por perdido, y eso lo demostró. O sea, el gol fue así tal cual, o sea, de me caigo y aún así, pues no me paro a pedir un penalti, a pedir cosas o a tirarme en el suelo, sino sigo luchando el balón, pongo el centro y pues en este caso pues tuvo premio que finalmente no sirvió para mucho, pero bueno, se vio pues otro Eibar que ya llevamos, pues igual que contra el Real Madrid, se vio una Mm. gran versión del conjunto armero, pero que más de lo mismo, sigue quedándose a escasos metros de la orilla. Sí, sí, en este partido la verdad es que estuvo cerca, ¿no? Empezó marcando ese primer tanto y era la Costa, luego tuvo alguna más Carmen Álvarez, luego también en la segunda parte la entrada de Sara Martín le dio algo más, pero es que se quedan otra vez con esa portería, sobre todo en la segunda parte sin poder marcar ningún gol ante un Deportivo que hizo muy bueno ese trabajo defensivo. Inés Pereira también sacó su capacidad para perder tiempo, que perdió bastante, lo cierto es eso, y luego también tuvo alguna segunda ocasión el Deportivo, sobre todo uno al final que Noa Marín se encuentra con una grandísima de Mata Belén, que hizo otro partidazo, la jugadora de Burkina Faso, gran partido, gran temporada por su parte Totalmente. de la ex del Dux Logroño, y también en la segunda parte y en el partido completo me gustó también mucho Patri Ojeda, en el pase previo al primer gol a Carmen Álvarez, el pase es de la jugadora Gran Canaria, luego también la segunda parte tiene un par de acciones muy buenas, Patri Ojeda con un tiro de falta que atrapa finalmente Inés Pereira. Y también tiene un remate en la segunda parte, Carmen Álvarez que se va al larguero, luego remata Renato Naga y para Inés Pereira. Es también un poco como el Levante y el Alhama, aún más como lo del Levante, porque yo creo que la segunda parte sí que el acoso por parte del Eibar es tremendo, pero es que no llega a esa ocasión y no eso llega sobre todo ese empate que creo que pudieron merecer. La primera parte creo que el partido fue más de empate que de 2-1, en cuanto a tiros 3-8 para el Eibar y a portería 2-3 para las armenas, pero el Deportivo 2 tiros a portería, 2 goles, y la segunda parte la diferencia fue un poquito similar, 4 tiros del Deportivo, 8 del Eibar, a portería 1-3 también, pero no hubo gol por parte del Eibar, y una segunda parte en la que fue un acoso y derribo constantemente desde el principio del segundo tiempo. La entrada de Sara Martín por Emma Moreno le dio a Eibar mucho por la banda derecha, aunque tampoco tuvo su mejor día la madrileña. Luego también el Deportivo con los cambios, sobre todo la entrada de Bart, le dio más estabilidad defensiva. Y luego al final Opa Clement también salió, a Mayri Barren también, lo sigue intentando el conjunto armero, llegaron las ocasiones, pero se encontraba un muro delante que no fueron capaces de superar y al final pues una derrota dura y creo que injusta, pero es que al final se pagan muy caro los errores en la Liga F y en este caso un error como el de Unate pues supuso perder 2 puntos o no o incluso 3, porque quién nos dice si con 1-1 no hubieran marcado la segunda parte del Eibar y se hubiera llevado la victoria, que lo hubiera ya prácticamente salvado y ahora pues está en situación más comprometida. Y luego también me quiero quedar con el tema final del partido del Deportivo con un cambio que es el de Magalla, que no debutó, pero que ayer sí que me gustó mucho su entrada, sobre todo a nivel defensivo, peleando balones, ganó algún balón también a nivel defensivo y creo que hizo un buen trabajo, sobre todo en esos momentos en los que hacía falta una jugadora
que aparte de, bueno, con presencia ofensiva que lo tiene, trabajar, luchar y atrás la verdad que hizo un buen partido sudafricana y consiguió que su equipo mantuviera esa portería a cero en la segunda parte y sumar otra victoria en casa, que la primera vez que lo consiguen este año, también primera vez en la segunda vuelta y ¿cierto? que pues muy prácticamente les salva porque la diferencia de la clasificación sobre la Lama es muy grande. Tiene el Deportivo 26 puntos, el Alama tiene 9 y quedan por delante 18 puntos, como sacan 17 al equipo murciano, salvo una recta final histórica de la Lama, ya evidentemente el Deportivo está salvado. Sí, o sea, desde luego que muy mal se le tendría que dar y muy bien pues al resto de equipos, tanto al Eibar, al Dux y a la Lama, para que el Depor pues no lo viésemos la temporada que viene en Liga F. Y como bien dices, o sea, los minutos finales del Depor pues fue un poco de aguantar el arreón final del Eibar, que de nuevo pues otra jornada más que no suman y ya van, pues, no sé, unas cuantas, Va la última, 9 y 9. sumó ante el Alama en la primera jornada del año, que creo que es la jornada 15 o 16 si no recuerdo mal. Fue la última de La la primera última, vuelta. la última, Sí, no, la última o la penúltima, no recuerdo bien si fue la última o la penúltima, pero bueno, sí, ese eso es. partido sumó ante la Lama y luego, después de hecho, son 9 derrotas consecutivas y que solo han marcado 3 goles. Uno contra el Badalona, otro contra el Eibar y otro contra el Deportivo. Y curiosamente los 3 partidos les remontan en el marcador. Algo que el Eibar no está acostumbrado, porque es un equipo que le cuesta bastante marcar gol, pero no es habitual que el Eibar se adelante en el marcador y le remonte. Ya, o sea, pero yo creo que el punto de inflexión fue, por ejemplo, el partido contra el Badalona, precisamente, que sí que iban ganando, creo que de hecho se fueron al descanso con Sí, ese 0-1 y en la segunda parte, sí, efectivamente, al descanso con un gol de Laura Camino que se además fue en el van cuarenta 0-1, y cinco 46, sí, 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 justo antes de irse el Sí, descanso. sí. Y bueno, pues en la segunda parte sí que le da la vuelta el Badalona, que era un equipo pues que por aquel entonces tampoco era especialmente goleador, o sea que sí que llamó un poco la atención. Entonces yo creo que desde ahí el Eibar pues sí que le está costando bastante más, sobre todo eso, ver portería, porque desde entonces, o sea, no marcaba gol, o sea, han sido una, dos, tres, cuatro, cinco jornadas con estas seis sin anotar, o sea, Bueno, cuenta por lo 6 menos. no, porque Claro, anotaron. cinco, sí, cinco Sí. jornadas, pero bueno, rompen por lo menos esa mala racha, se ve un pelín ¿no? ese progreso, porque por ejemplo con el Real Madrid, desde luego que lo intentaron, no vieron portería, o sea, recuerdo que literalmente última jugada del partido tuvieron una clarísima que acaba parando Misa con una gran atajada, pero Sí, sí, bueno, o es sea, otro la partido que lo jornada que intentan, viene, que están cerca, que lo pelean, eso es, pero claro, es que otra jornada más que no puntúan. Y ya la clasificación no es tan preocupante porque los de abajo tampoco puntúan, tampoco están puntuando, pero a eso nivel es. mental es doloroso el ver que la primera vuelta, que era la mejor de su historia, lo tenían prácticamente hecho a salvación y entre ellas mismas se han complicado la vida y ahora pues le va a quedar un final de temporada más sufrido de lo debido porque tenían un colchón muy bueno que lo siguen teniendo porque los de abajo tampoco han hecho una temporada mejor que ellas, Y que le pero quedan tres partidos precisamente contra los de abajo. O sea, después sí, también aunque la la semana que jornada viene siguiente, Tenerife en casa, que es un partido incómodo. vamos, ese partido, si no recuerdo mal, lo ganaron en Sí, Tenerife por 0-1, un poco en los sí, minutos sí, finales, pero sí, o sea, ahí yo creo que eso puede motivarles también, pues de cara a decir, oye, ya les ganamos una vez, ¿por qué no vamos a ganarles dos? Parece complicado, pero bueno, el fútbol no hay tampoco nada imposible y sobre todo, pues bueno, lo que comentábamos antes, que se va a decidir un poco en los duelos entre ellos. Y pues bueno, el Levante le espera en casa, uy, perdón, el Eibar le espera en casa el Levante, el Alama y el Dux. O sea que ahí yo creo que, sí. que en alguno de esos No, tres está en sus partidos malo manos. sería que no puntuase. Está en sus manos, pero al final mantener un final de temporada más doloroso, más complicado de lo esperado. Yo lo veía Sí, prácticamente hecho en enero y ahora lo tienen bastante, no complicado, porque tienen todavía una diferencia de sobre la Lama 8 puntos, que son casi 3 partidos, pero aún así, bueno, pues podía estar mucho más hecho y ahora mismo lo tienen que pelear. El partido de ayer no es, creo, para nada signo de esto, porque creo que ayer merecieron más, pudieron incluso darse la victoria y por momentos fueron mejores que el Deportivo,
pero el error de Unate pues les costó bastante y se pierden aquí 3 puntitos más que les podía haber perfectamente dado la salvación al conjunto armero. Y siguiendo con rachas positivas y con dinámicas ascendentes, pues vamos ahora con el Granada, que sumó otra victoria en el descuento, porque lo que a otros equipos no les salen en el descuento, al Deportivo, no al Deportivo, al Eibar, al Alhama, al Levante, pues al Granada sí que le sale en el descuento y por segunda jornada consecutiva el equipo nazarí se llevó el triunfo en el último tramo de partido y ayer la goleadora fue Manuel Vaquerizo, otra vez muy buena actuación de la segunda parte del Granada y victoria ante el Sevilla en el derbi andaluz. Creo que es un partido más de empate que de victoria para la Granada, pero al final sí un equipo que lo peleó, que estuvo cerca, que creyó en la victoria, fue Granada, que al final se llevó otro triunfo y que antes de comenzar esta jornada del domingo, pues se coloca en la tabla con 38 puntos, a 1 del Sevilla y empatados a puntos con Atlético de Madrid y a 4 del Tenerife. Temporada de Granada muy, muy buena. De hecho, mejor que la pasada. Leía ahí un tío de nuestra compañera Lidia López Sí. que ha mejorado el rendimiento de la temporada pasada, que ya era fantástica en la jornada 24 y están mejorando lo de la temporada anterior, que, como digo, fue histórica. La temporada de Granada empezó con muchas dudas, pero es que desde que comenzó el nuevo año es que llevan 8 victorias en 10 partidos y en puntos se traslada eso en que empezaron el año con 13 puntos y llevan 38. Han sumado 25 puntos en solo 10 partidos, es decir, de 30 en juego han sumado 25 puntos, solo han perdido 2 contra el Atlético de Madrid, que fue un empate a 1 y fuera de casa, y 3 contra el Barça, 0-2, un partido que, bueno, se puede dar como normal que se puedan dejar puntos. Lo de Granada, la segunda vuelta es tremendo, y lo del Sevilla, un poco también como, no lo de Eibar, evidentemente, porque eso ya no tiene nada que ver, pero estos 2 partidos consecutivos en casa ante Badalona y Granada, bueno, pues es una losa que igual les acaba lastrando en esa quinta posición que de momento mantienen, pero hoy la pueden perder si gana el Atlético de Madrid. A ver, yo creo que han sido dos derrotas consecutivas del Sevilla que la del Badalona me parece mucho más un error, un fallo puntual, y la del Granada es algo pues que yo creo que se podía esperar un poco. O sea, y mira que yo dije que creía que iba a ganar el Sevilla, pero era posible, o sea, era una posibilidad. O sea, que el Granada viene haciendo las cosas muy bien y entonces que pudiese llevarse los 3 puntos de Sevilla. Que en mi opinión, o sea, no me parece un drama, vale, sí, son dos derrotas consecutivas, pero desde luego que lo está haciendo bien. La temporada del Sevilla de David Losada está siendo muy, muy buena. O sea, sobre todo los resultados de la última vuelta de la segunda vuelta de liga estaban siendo muy buenos. Ahora, pues bueno, sí, has tenido ese tropiezo, pues quizás el del Badalona más grande de lo esperado, pero yo creo que se podía esperar un poco, o sea, sobre todo porque fue un Sí, es un poco partido el en final el que lo compitieron que duele mucho. más. Claro, sí, o sea, pero desde luego que también tuvieron oportunidades. Sí, sí, Parecía que sí. iba a ser el partido más igualado, yo creo que fue el más igualado. Podíamos esperar que fuese más intenso, no fue tampoco especialmente atractivo, intenso de ocasiones, pero, pero bueno, igualmente es que es eso, es un duelo de tú a tú de dos equipos, pues que además siendo un derbi andaluz, pues existe ese pique, ¿no? Ese pique sano, y que son dos equipos, pues eso, que están en quinta y séptima posición, entonces pues la igualdad era máxima también, Sí, sí, a ver, igualdad máxima, pero no hay que olvidar que antes de este partido estaban separados por 4 puntos, el quinto y el séptimo, ahora están solo por un punto, por uno. y claro, que se jugaba en casa del quinto que ganó la primera vuelta 0-2 a la Granada, entonces Sí, pero el Granada es que evoluciona sí, mucho, ha o sea, no es evolucionado ni mucho, mucho por menos el mismo supuesto, equipo. pero que el Sevilla era favorito en este partido y la imagen que dio el Sevilla a ver no fue mala, pero ese gol al final, pues creo que es un castigo que vamos a ver, ¿no? No de cara a esta jornada, porque igual sí que pierden la posición, pero luego la pueden recuperar, pero sobre todo estos últimos partidos que estaban haciendo una temporada buenísima y que, bueno, pues han perdido un poquito de fuelle. Veremos a ver si recuperan un poquito la buena línea en las próximas jornadas. El 11 del Sevilla en portería con Suyastres, defensa volvía ayer y salvar centro de sus equipos, junto con la presencia de Alice Marque, lateral zurdo para Esther Martín, que también regresaba en el día de ayer contra otro ex equipo como es el Granada, lateral diestro para Débora García, centro del campo, Iris Arnaiz junto con Millaray Cortés y Rosa Márquez, y arriba banda izquierda para Raquel Morcillo, derecha para Andrea Álvarez
y en punta Fatu Kanté. En el Granada, el conjunto Irene Ferreras, en portería con Laura Sánchez, defensa con tres integrantes, Alba Pérez, Yuyuba y Blanca Murió, lateral zurdo Manuel Bacarizo, diestro para Laura Pérez, centro del campo Ari Mingueza junto con Laura Requena y Leles Carrión, y doble punta, como es habitual, con Sonja Kif y con Andrea Gómez, el Granada, formando el 11 que ya vimos también contra el Deportivo hace unos días, mismo resultado también, con el descuento, y un partido que es muy similar también, porque empiezan un poquito peor, les cuesta un poco al principio, que sale un poquito mejor el Sevilla, tiene esa ocasión al principio con un golpeo fuera André Álvarez, ese remate al larguero también de André Álvarez que por poco pone el susto en el cuerpo del Granada, que empezó un poquito más dubitativo, poco a poco le cuesta entrar en el partido, pero empiezan a entrar, llegando más a la portería rival y hasta que llega el gol en el descuento, pero al principio la verdad es que el Sevilla para mí fue un poquito mejor, sobre todo me gustó mucho el inicio del partido de Millera y Cortés, que filtró algún balón muy peligroso. Fatou Kanté no estuvo tampoco muy afortunada, pero peleando tanto con Alba Pérez como con Yuyuba, con Blanca Muñoz, pues tuvo un partido ahí complicado. Luego también en el otro lado lo intentó Raquel Morcillo, que me gustó mucho su partido, hizo un partidazo. Creo la jugadora extremeña. Recuerdo el primer tiempo, además, una jugada que se marcha de tacón con un caño a una jugadora de Granada. Puso también Mm. algún centro de mucha calidad. Defensivamente estuvo muy bien también. Es una jugadora que puede jugar lateral, pero creo que rinde mejor como extremo porque también defiende y con lo cual te aporta en dos facetas. Luego también buen partido Rosa Márquez. Y a nivel defensivo, volvió Isabel, hizo muy bien. También estuvo bien Alice Márquez. El Granada, en la primera parte, la verdad es que le costó bastante generar fútbol. Algo de Lauri Requena, algo también de Andrea Gómez, que otra vez pues tuvo estos días. No tuvo el gol, y eso que tuvo alguna ocasión al final del partido, pero otro día de estos que cada vez que tocaba la pelota regateaba, recortaba, generaba algo mejor para la jugada, mejorando cada acción para su equipo. Pero el Granada al final, el primer tiempo, tampoco tiene ninguna ocasión clara ante un Sevilla que empezó mejor, pero luego ya poco a poco se fue igualando la cosa hasta finalmente haber acabado el partido, el primer tiempo con este empate a cero. Sí, fue una primera parte en la que no hubo tampoco demasiadas ocasiones. El Sevilla pudo tener a lo mejor las más claras. La posesión creo que de hecho fue para ella, sí, efectivamente. No, miento, fue para en la primera parte fue posesión del Granada por 58 a 42 Sí, pero una para el posesión conjunto un poco nazarí. infructuosa, que al final en cuanto Sí. a que tenían el balón, sí, pero les costaba generar con él y casi como todo el primer tiempo, la que generó, la que tuvo, la que generó algo fue Lauri. Mm. Sí, sí, sí. Y bueno, pues el Sevilla yo creo que también se le notó mucho pues el hecho de volver a su sistema más habitual, Sí, ¿no? mejoró, Con mejoró. eso, que volvían al once y a su posición Isa Álvarez, Esther Martín Pozuelo, Débora García, ya la vimos de titular en ese costado diestro, Iris Arnaiz siendo centrocampista, ¿no? No siendo defensa, yo creo que eso al final se nota mucho, también sobre todo por Fatou Kanté como extremo, mejor, Bueno, es que jugó casi más delantera, como punta, claro. Es que al sí, final Ander Alba sí que cayó más por la banda derecha. Luego sí que hubo tramos que cambiaron las posiciones, entró más por dentro Ander Álvarez, más por fuera Fatu Kanté, pero aún así el Granada sí, que no la también. vimos de carrilera, es a lo que me refería Eso sí, yo, sí, eso sí. que estuvo centrada pues En principalmente en atacar. acciones ofensivas, no como vimos contra el Badalona, pues que pues por necesidades un poco de guión sí que tuvo que centrarse, pues ayudar también en acciones más defensivas y ayer pues bueno, sí que estuvo más desahogada y pues no brilló demasiado, pero también es cierto que es que delante pues tuvo una Manoli Vaquerizo que la destacábamos en la previa pues por la que tendría que frenarla y mira, finalmente fue la que marca el gol también. Y pues también tenía delante a un Alba Pérez que viene haciendo un temporadón, Yuyuba más de lo mismo, y Blanca Muñoz que quizás no se topó tanto con ella, pero sí que rindieron las tres muy bien. Sí, sí, por supuesto. Al final creo que el Granada defensivamente otra vez fue un muro. Es que lo que va de segunda vuelta llevan, creo que son 7 porterías a cero. No, 8, perdón. 8 porterías a cero en lo que va, no de segunda vuelta, sino de año. Solo han empatado contra el Atlético de Madrid 1-1 y contra el Barça. Es decir, el resto de partidos todos son victorias y con portería a cero. Creo que tiene un mérito brutal para un equipo que la primera vuelta le costó mucho no encajar gol. De hecho, creo que la primera vuelta, antes de acabar el año, solo llevaban un partido la portería a cero y desde entonces son 8 de 10 para el Granada. Una segunda vuelta tremenda del equipo Sí, el nazarí. cambio es brutal.
que en el día de ayer la verdad es que tuvieron un partido complicado para defender a Fatou Kanté, luego a Lucía Moral, luego al Rato. Y la verdad es que Alba Pérez hizo un partido fantástico, Yuyuba otra vez muy bien, Blanca Muñoz muy bien. Y Lola Sánchez sí que hizo alguna parada, pero es que tampoco tuvo que hacer paradones en el día a día la guardameta del Granada. Y eso también buen mérito de la defensa, que hizo un trabajo espectacular. En el lado del Sevilla también comentaba Raquel Morcillo, también Ais Álvarez. Y lo cierto es que el partido estaba muy, muy parejo. En la segunda parte sí que creo que el Granada dio un paso adelante en cuanto a intensidad, en cuanto a presencia en campo rival. Mejoró bastante el Granada, llegó con alguna ocasión más clara. No consiguió marcar el gol hasta el 89 de partido con el tanto de Manuel Bacarizo, pero sí que tuvo una llegada más. Pero es cierto que las ocasiones de peligro tampoco fueron muchos. En el primer tiempo fueron 6 tiros del Sevilla, 3 del Granada, portería uno solo del Sevilla, cero del Granada. Y la segunda parte, en cuanto a tiros, 11 8 para las sevillanas, 1-1. Es decir, un tiro a portería en todo el partido de Granada y un gol, que fuese de Manoli, pero sí que verá que la segunda parte fue mejor el Granada, llegó con más peligro, generó más ocasiones y sobre todo el cambio otra vez de Cristina Postigo por Son Jakif, uno también al de Vera Molina por Ari Mingueza, el Granada mejoró mucho con esos cambios. Especialmente el de Cristina Postillo, que hizo una segunda parte buenísima, porque aparte de dar el pase de gol a Manuel, también en la segunda parte hubo una acción que quitó un balón cuando ya se relamía al Rato, cortó también alguna ocasión y se tiene muy bien con Laura Requena. Es una futbolista muy buena para el lado derecho del ataque, que además se defiende muy bien y que el cambio también tenía otra motivación que era pasar a punta a Laura Pérez, un Laura Pérez que estuvo a punto de ser expulsada porque con amarilla hizo una entrada sobre aquel Morcillo un tanto dura, que claro, es cierto que para mí no es de roja directa, pero con amarilla yo creo que sí que para segunda amarilla. La Sí, de colegiada, hecho, David Losada lo comentaba después lo comentaba después, para los medios sí, del club. sobre todo mostraba un poco ese desconcierto con el criterio arbitral, porque la semana pasada a María John para esa jugada que comentamos con el Badalona, que era para mí no otro de roja, fue amarilla. Y claro, si eso es amarilla, eso también. Es verdad que la diferencia entre las acciones es que la de María John Parr le da de lleno y aquí como que quita un poco el pie a última hora a Laura Pérez y el golpeo a Raquel Morcillo no es tan eh, fuerte y tan danino, pero bueno. Pero por eso mismo es amarilla y no roja. Pero Claro, claro, eso también es verdad. es que es eso, lo comentamos normalmente, un poco la doble vara de medir, que si la de la jornada anterior no era roja, ¿por qué la de Nautnes contra el Athletic sí lo era? En este caso, pues un poco más de lo mismo, ¿vale? Esta no es para roja, pero entonces si se parece a la de John Parr, entonces sería amarilla, pero al final se queda en nada. Es un poco desconcertante y yo comprendo pues que David Losada ahí también se muestre Sí, molesto y pues eso, que no no, sepa porque es una jugada exactamente cuál es el importantísima. criterio. Es una Claro, al jugada... final supone pues la expulsión o no de una de las jugadoras más importantes del equipo rival y quedarte con una jugadora más. Quieras que no, eso decanta el partido Sí. y te afecta también anímicamente decir, oye, aquí qué pasa. O sea, que no quiero decir tampoco, ni mucho menos, que no sea merecida la victoria del Granada, porque se No, pero vio bueno, que queda media hora todavía. Con el 0-0 contra un equipo con 10, bueno, el partido es sí, diferente. podría haberse dado Sí, otro cuento, pero es eso, que nunca nos gusta hablar del protagonismo del arbitraje, pero yo creo que ayer sí que pudo tener un poco que ver, porque es eso, el hecho de no saber exactamente el criterio para una amarilla, una roja, o no decidir sacar absolutamente sí. nada. Entonces eso sí que te puede desconcertar un poquito. Sí, el partido en general, en cuanto al arbitraje, no estuvo mal. Hubo parones, hubo alguna falta, pero no demasiado dura. Tampoco hubo penaltis. No hubo tampoco nada más destacable, pero sí que siento que esa jugada, pues claro, para unas, pues cambia el partido. Para otras no, porque al final el Granada sí que cambia un poco ese cambio de quitar a la pelota de la banda para meterla en punta y luego cambiarla cuando entró María Barquero. Pero bueno, al final sí que Granada, creo que con el 0-0 y con una jugadora menos, no hubiera ido por la victoria como fue. Al final igual hubiera hecho algún cambio más defensivo, hubiera entrado igual en lugar de María Barquero, Yoli Sierra, y eso pues a Granada sí que igual le hubiera permitido sumar el empate, pero no la victoria. Pero bueno, al final pues ahí no hay
roja para Laura Pérez y luego al final del partido la verdad es que Granada se vuelca en la portería local, ese gol, muy buen gol de Vaquerizo con ese remate de cabeza con todo de la ecuatoriana, a pase de Cristina Postigo, luego tiene otra clarísima Andrea Gómez que se va al palo, cuando ya Uf, prácticamente se cierto. reanimía ese 0-2 y el Sevilla lo intentó hasta el final, pero la verdad es que no tuvo ninguna ocasión clara para conseguir ese tanto y finalmente pues encaja una derrota dura, quizá injusta, porque al final creo que es un partido de empate, pero claro, si hay un equipo que ayer fue por la victoria fue el Granada, que solo tuvo un tiro a puerta, pero que fue el del gol, pero sí que tuvo acercamientos, sí que generó fútbol y al final pues consiguió esa victoria que también le da premio a su insistencia, a su forma de ir a por la victoria, de no conformarse con este empate que a priori contra un equipo que está mejor que ellos en la clasificación hubiera valido, pero fueron a por los 3 puntos en el derby, con gente en la grada y con una victoria muy importante que les permite seguir con una segunda vuelta de escándalo, de ensueño y que, bueno, pues esta pelea por acabar quintas están a un punto. Veremos qué pasa con el Atlético de Madrid si gana o no, pero está de momento a un punto. Y están a 4 también, a falta de un partido, con las cuartas. Es que, bueno, lo de Granada en la segunda vuelta es absolutamente escandaloso. Y por parte del Sevilla, pues bueno, aún siguen esa pelea, pero esta derrota segunda consecutiva en casa les baja un poco, también le un poquito a la afición sevillista, como que es un equipo que no sabe empatar, que ayer sí que creo que lo vi, que le faltó esa capacidad de saber empatar, y que la semana que viene juega en casa del Dux, un Dux que se juega mucho, y el Sevilla tiene que volver a reconectar si quiere pelear por esas posiciones de arriba, porque si no le puede volver a superar un poco la exigencia del rival. Sí, bueno, yo creo que precisamente va a ser un partido muy bonito de ver por la exigencia de uno y otro. El Dux, desde luego que querrá puntuar para salir, bueno, sigue fuera de la zona de Sí, descenso, pero para asentarse un poco más en puestos de salvación. Y el Sevilla, pues sobre todo por recuperar un poco sensaciones después de dos derrotas que moralmente, anímicamente habrán sido duras. Pero bueno, o sea, es un poco lo que venimos diciendo del Sevilla, que sobre todo creo que era a principio de temporada, le estaba costando un poquito más el ganar en casa. O sea, por ejemplo, empezó pues no especialmente bien sí. con la jornada 2 pues una dura derrota contra el Costa de Tenerife, y después la jornada 4 otra también bastante dura contra el Barça 0-5 allí en el Estadio Jesús Navas. Pero bueno, desde entonces ya sí que se reencontró un poco con su afición en casa, en Sevilla. Y ahora, pues bueno, de nuevo dos derrotas que no son desde luego que anímicamente positivas, y en cuanto a clasificación, pues pierdes ahí 6 puntos importantes, pero igualmente yo creo que el análisis de la temporada del Sevilla por No, ahora no, está es muy siendo bastante bueno. positivo. Es verdad que estos últimos partidos contra rivales de los tuyos, porque al final yo no le pido al Sevilla que gane el Real Madrid o el Barça o la Real, que son equipos mejores que ellas, pero sí que le pido que le gane o le compita al Badalona, que le pueda ganar al Granada también, que hizo una vuelta en la segunda pues no ha podido hacerlo, porque lo comentábamos siempre con el Sevilla, que es un equipo que los de arriba pues no puede, pero con el resto Pero es con los de abajo. implacable, o era implacable, ¿no? Hasta estas últimas jornadas que ha perdido contra equipos que están por debajo de ellas, cosa que antes solo había hecho una vez en toda la temporada que fue contra el Madrid. El resto de equipos que había perdido contra ellas eran de los de arriba. Los de abajo ninguno le había conseguido ganar hasta que pasa estas últimas jornadas, que no deja de ser solo 2 jornadas, pero claro, al final también se suma lo de la Lama de la anterior jornada que sí que ganaron, pero fue un partido más bien flojito. Duro, Y sí. parece como que el parón al Sevilla le ha afectado más de lo debido, que no han acabado de conectar del todo después del parón. Y el Granada, en cambio, pues bueno, después del parón, que pudo ser rota contra el Barça en la última jornada, 3 victorias, un 0-4 contra Badalona, 1-0 contra el Deportivo, 1-0, 0-1 en este caso contra el Sevilla. Y la semana que viene pues un partido que, bueno, pues les puede permitir seguir sumando puntos. Partido también creo que de estos, creo que hace también la temporada bonita, porque creo que reciben en casa el Tenerife, si no recuerdo mal, el Granada. Al español, Al al español, español, al español. español, español. Mm. Bueno, otro partido que también pueden sumar, con el que comenzaron justamente esta buena segunda vuelta y este buen año, que fue esa victoria C2 contra el conjunto Perico, un conjunto Perico que ya no se juega mucho porque está salvada. Así que el Granada puede seguir sumando más puntos y más posiciones, porque veremos a ver la semana que viene qué sucede. Aquí acaba la primera parte de la jornada 24 de la Liga F del sábado. Regresamos mañana con lo que pasa el domingo, con 4 partidazos, especialmente los dos últimos, con ese Atlético de Madrid jugando en casa del Athletic Club en San Mamés y ese, por supuesto, Real Madrid-Barça que cerrará esta jornada 24. Un abrazo, hasta la próxima. Adiós.